Bien, vamos a ver entonces la última parte de la conferencia de la caída del ser humano, como les había dicho. Les invito, ¿verdad?, a todos los que recién empiezan a atendernos, que puedan ver las conferencias del Principio Divino desde el inicio, como ya les he reiterado, y a los que han continuado hasta acá con nosotros, pues que sigan manteniendo la atención a esta hora brindada. Entonces, la última parte de esta conferencia es ¿por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no intervino en la caída? O sea, ¿por qué si Él sabía? Porque Dios sabía que Adán y Eva estaban teniendo un problema y que ellos estaban siendo dominados por el arcángel. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no interviene en la caída del ser humano? Bien, esta es una cuestión que tiene que ver con la libertad del ser humano, que tiene que ver con la libertad del ser humano. Entonces, más bien, nosotros tendríamos que ponernos a reflexionar acerca de ese versículo bíblico donde dice que el ser humano fue creado con libre albedrío, es decir, con la libertad para elegir. Pero muchas personas reflexionan acerca del tema y empiezan a decir que el ser humano tenía la libertad para elegir entre el bien y el mal. Pero Dios no creó al ser humano con este tipo de libertad. Y de hecho, ¿cuál es el significado de la libertad y de la caída? ¿Cuál es el significado de esa libertad de la cual Dios habla y la caída? Bien, vamos a ver, ¿qué significa libertad? La libertad no es simplemente la libertad de actuar como el ser humano quiere o como el ser humano desea. Sobre todo cuando estamos hablando del punto de vista del mundo caído, ¿verdad? Pero ¿cuál es la libertad con la cual Dios nos creó? La libertad solo existe dentro del principio. No existe libertad fuera del principio. ¿Por qué? Porque al romper el principio se acaba la libertad. Pero quedamos esclavos de Satanás. O sea, al romper el principio se acaba la libertad. Esa es la verdad. Pero bueno, las personas piensan que la libertad tiene que ver con el hecho de hacer el mal. Pero vamos a ver qué significa entonces tener libertad dentro del principio. Voy a ayudarme acá con un gráfico. ¿Qué significa ser libre desde el punto de vista del principio de la creación? Bueno, recordemos que principio significa la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros habíamos hablado de la mente original. Hemos dicho que nosotros tenemos una mente original. Es la mente creada por Dios, la mente con la cual Dios nos creó. Y que nosotros fuimos creados con corazón, semejantes a Dios, o sea, con emociones, y que también fuimos creados con intelecto. Entonces, ¿qué es o cómo es que está compuesta esa mente original? Esta mente original está en una relación con nuestro corazón, ¿verdad? Entonces la mente, el corazón nuestro, en relación con la mente original y el intelecto nuestro también. O sea, la manera de sentir, la manera de emocionarse, es una manera centrada en la mente original que es creada por Dios. Y el intelecto, la manera de pensar, de racionalizar, de intelectualizar, está relacionada con nuestra mente original, que es la mente creada por Dios.
Y en esta relación, entonces, ¿existe qué? La libertad. Existe la libertad. ¿Ok? Esa es la libertad. Si nosotros nos ponemos a pensar, si hablamos de la libertad, podemos hablar de un concepto que se opone a ella, que sería la esclavitud. Entonces, ¿qué sería la esclavitud? La esclavitud sería tener el corazón y el intelecto centrados en la mente caída. Por eso es que Jesús decía que el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, el concepto de libertad significa tener el corazón y el intelecto centrado en la mente original. Eso es ser libre. Por eso fue que Adán y Eva perdieron la libertad. Porque ellos, ¿qué? No centraron su mente y su corazón su corazón y su intelecto en la mente original. ¿Qué es lo que pasa si esto ocurre así? Nosotros habíamos hablado de las relaciones de sujeto y objeto. Habíamos dicho que la mente está en la posición de sujeto y el cuerpo está en la posición de objeto. Es decir, que la mente es la que tiene que dominar al cuerpo y el cuerpo le responde. Entonces, eso es el dominio real. Entonces, ¿qué significa entonces esto? En 2 Corintios 3:17 nosotros leemos lo siguiente. Dice así: donde está el Espíritu del Señor está la libertad. Relacionado otra vez con la palabra libertad. Entonces, el libre albedrío existe si existe la libertad de acción. La libertad de acción. Pero la libertad de acción solo existe en una relación entre mente y cuerpo en armonía, donde la mente sea la que dirija al cuerpo, es decir, que lo que nosotros pensamos, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que le pasa a las personas cuando tienen un comportamiento muy desorganizado? Es decir, que es una persona que se ve como ansiosa o que constantemente no logra controlarse porque explota en enojo o está ahí siempre, ¿verdad? Parece una persona que nosotros vemos como descontrolada. ¿Qué es lo que le pasa a una persona de estas? En realidad, ella ha perdido la libertad de acción. ¿Y cómo la perdió? Bueno, como la hemos perdido todos nosotros. Nada más que algunas personas la tienen más manifestada que otras. Lo que nosotros perdimos en realidad perdimos el libre albedrío y perdimos la libertad de acción. Porque el libre albedrío significa unidad mente y cuerpo, centralizados en la mente original. Pero la pérdida de la libertad está acá, en que no se logró establecer esta relación de corazón e intelecto centralizada en la mente original, entonces se pierde esa libertad. Bueno, no sé si a ustedes les queda claro, pero la libertad de la mente original en este momento nosotros la hemos perdido. Por eso es muchísimo más fácil para nosotros relacionarnos con la mente caída, es decir, que nuestros sentimientos, que nuestros pensamientos se centren en la mente mala, o sea, la mente caída, que fue originada esa relación con Satanás, que nuestros sentimientos y pensamientos se relacionen con la mente original, que es la mente creada por Dios. ¿Qué significa entonces? Que nosotros tenemos que lograr la libertad de esa mente original. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, volviendo al mandamiento de Dios. O sea, nosotros tenemos que volver a corresponder al mandamiento de Dios para lograr otra vez la libertad de esa mente original. O sea, liberar la mente con la cual Dios nos creó, que es la que está presa, es la que está ahí encarcelada. Y tenemos que hacerla
crecer cada vez más. Bien, ¿cómo fue que se perdió entonces la libertad? ¿Cómo se perdió? Entonces, nosotros tenemos acá la fuerza de la libertad de la mente original. O sea, esa es la libre albedrío con la cual, o sea, la libertad con la cual Dios nos creó. Más el mandamiento, o sea, que nosotros podamos observar el mandamiento, que podamos obedecer el mandamiento. Entonces, con esto nosotros vencemos. Vamos a borrar acá para que no se alcance. La fuerza del amor. Fuera del principio, ¿verdad? ¿O qué es lo mismo? ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y Eva? Perdón, a Lucifer y a Eva. O sea, la fuerza del amor entre Eva y Lucifer, si hubiera vencido con la libertad de la mente original, más el mandamiento. Eso hubiera sido así. Pero ¿qué fue lo que pasó? La fuerza de la libertad de la mente original no es suficiente, o no fue suficiente para evitar esa caída. Entonces, cuando Eva perdió el mandamiento, entonces la fuerza del amor entre el arcángel y Lucifer, entre Lucifer y Eva fue mayor. ¿Ok? Y ahí entonces se pierde, ¿qué fue lo que se perdió? El libre albedrío y la libre acción. ¿Se entiende? Esto es para explicar que no fue la libertad lo que provocó la caída, como mucha gente dice, ¿verdad? Porque confunden libre albedrío con libertad. No, el libre albedrío es una parte. Entonces no fue la libertad con la cual Dios creó al ser humano lo que provocó la caída. O sea, Dios no lo crea con libertad para elegir entre el bien y el mal, como mucha gente piensa. No. Fue precisamente la pérdida del mandamiento lo que provoca la caída. Porque la fuerza de la libertad de la mente original sigue existiendo. Y existía en Eva. Pero no era suficiente. Ella tenía que observar el mandamiento. ¿Verdad? ¿Para qué? Para poder vencer la fuerza del amor, porque la fuerza del amor es demasiado grande. Muy, muy grande. Pero ella tenía la libertad, ¿cierto? Pero al perder el mandamiento, entonces la fuerza del amor quedó más grande y por eso fue que se dio la caída. Ahora, ¿por qué Dios no intervino? A pesar de que Él sabía que eso estaba ocurriendo, porque eso fue un proceso. ¿Por qué Dios no intervino? Si no les quedó muy claro esta parte, no se preocupen. Ahí poco a poco, ustedes escuchan una y otra vez el tema y lo van a ir comprendiendo poco a poco. Porque la verdad es que cuando uno habla del principio divino, pues es algo bastante profundo y es muy difícil de explicarlo o de hacerse entender o de entenderlo de una sola vez. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Cuál fue el motivo? Primero, Dios no interviene en la caída debido a que Él no puede violar el principio. Quiere decir, Dios no interviene en la caída para que los principios de la creación sean perfectos.
perfectos y absolutos. ¿Cuáles eran los principios con los cuales Dios creó? Nosotros ya lo vimos en los principios de la creación. Dios creó al ser humano para alcanzar la perfección por su propia elección, es decir, por su propia voluntad. Dios no podía intervenir en esa responsabilidad del ser humano. O sea, Dios lo creó para alcanzar la perfección a través de su propia responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, aunque Dios sabía que era posible la caída, Dios no podía intervenir, no podía impedir ese acto, porque Él estaría violando el propio principio con el cual Él creó a los seres humanos. Por eso no puede intervenir. Y también, si Dios interviniera, Él estaría declarando que los principios de la creación por los cuales Él creó no serían perfectos y absolutos. Y como todo lo que Dios crea es perfecto y absoluto, es porque Él mismo es perfecto y absoluto. Entonces sería como un acto de autodestrucción del propio Dios. Él estaría violándose a Él mismo, violando sus propios principios, por eso Él no intervino. Segundo, para que solo Dios sea el creador. ¿Qué significa esto? Significa, si Dios interviene, Él estaría aceptando a Satanás como un co-creador. ¿Por qué? Porque Satanás estaría creando un nuevo principio. Él estaría creando el principio de que el ser humano no puede perfeccionarse a través de su responsabilidad, sino que alguien tiene que intervenir. O sea, que el ser humano necesita la intervención de un ser externo para alcanzar su perfección, porque no puede cumplir su responsabilidad. Ese sería el principio que Satanás estaría creando. Y si Dios interviene, estaría aceptándolo. ¿Por qué? Porque estaría haciendo lo que Satanás quiere que haga. Entonces, él mismo no podría entonces intervenir. Tercero, para colocar al ser humano en la posición de Señor de la creación, en la posición del Señor de la creación. El ser humano solamente llega a ser el Señor de la creación una vez que cumple su responsabilidad, ¿verdad? Por eso es que yo les decía en el principio de la creación que la ley de la responsabilidad es es importantísima. ¿Por qué? Porque solamente cumpliendo nuestra cuota de responsabilidad es que podemos ser señores y dueños de la creación. Si Adán y Eva no cumplían eso, no podían ser el Señor de la creación. Si Dios interviene, Él estaría interviniendo sobre la responsabilidad humana o estaría declarando que el ser humano no puede ser Señor de la creación. Entonces les quitaría esa posición. Para poderlos colocar como los señores de la creación fue que Él no intervino. Entonces queda claro, queda claro. Mucha gente dice que Dios es todopoderoso, entonces Dios puede hacer lo que quiera, en el momento que se le antoje y cuando Él quiera. Dios no es ese tipo de Dios. Dios responde a sus principios, a los que Él mismo creó. Dios tiene un orden. Dios es el Señor del amor. Y el amor también tiene principios. Esto es muy importante de saber. Porque si no, nosotros vamos a estar diciendo constantemente, ¿por qué fue que Dios permitió tal cosa? ¿Por qué fue que Dios hizo que pasara tal cosa? ¿Por qué Dios no hace tal cosa? Porque Dios no va a actuar en circunstancias, en situaciones que están fuera de los principios de la creación. Igual como ocurrió en la caída. Había un principio fundamental por el cual había creado el ser humano y por eso no interviene. Es el ser humano que le corresponde actuar en correspondencia con esos principios. ¿Para qué?
para mejorar su existencia, para mejorar su vida. De lo contrario, pues va a seguir en lo mismo. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Dios no iba a intervenir y no va a intervenir nunca. Es que no es con Adán y Eva el asunto, es que Dios no va a intervenir en nada que esté fuera de los principios de la creación, porque estaría contradiciéndose al mismo y no sería el Dios absoluto, ni el Dios perfecto, porque Él tendría que estarse adaptando a los gustos del ser humano, como hubiera tenido que adaptarse a los gustos de Lucifer en la caída de Adán y Eva. Entonces, muy importante que consideremos esto. Yo a mucha gente le digo, ¿para qué le pides a Dios? Dios va a intervenir en aquello que está cerca del principio, dentro del principio. Si está fuera del principio, puedes orar 40 días seguidos y no va a ocurrir nada. Mientras uno no cumpla su porción de responsabilidad, Dios no puede intervenir. Bien, este es el final de la conferencia de la caída del ser humano. Vamos a continuar seguidamente con la tercera conferencia, que se llama La misión del Mesías. Nosotros dijimos que la única persona o el único ser que puede sacarnos de la situación de ser humano caído es el Mesías. ¿Por qué? Porque Él viene y nace en el mundo sin pecado. Pero ¿cuál es la misión del Mesías? Específicamente, ¿cuál es la misión? O sea, ¿qué vino Jesús hace 2000 años? Jesús, nosotros dijimos que Dios creó al ser humano para ser uno con Él. Esa es la posición original. Ser uno con Dios. O sea, un ser humano perfecto. ¿Cierto? Un ser humano perfecto. Sin pecado. Sin ningún pecado, ¿verdad? Sin pecado original. Esa es la posición. Perfecto en amor con Dios. 100% unido con Dios. Y nosotros hemos dicho que esto no se logró. ¿Verdad? Que esta relación nunca se logró. Y por el contrario, se logró entonces una relación centrada, no en Dios, sino en Satanás. Esta es la relación del ser humano con Satanás. Pero viendo el principio de la creación, nos dimos cuenta que entonces el mundo debería haberse originado centrado en Dios, centrado en un hombre y en una mujer que hubiesen alcanzado la perfección, sea completamente unidos con Dios y que hubiesen establecido una relación conyugal y hubiesen tenido hijos, y que estos hijos serían el reflejo y la encarnación de Dios, completamente unidos con Dios. Y también dijimos que estos hijos iban a formar familias, iban a formar sociedades y también naciones y un mundo centrado en Dios. Bien, ¿cómo serían los hijos de Dios entonces? Serían hijos perfectos. Y toda la humanidad viviría en armonía, en amor, siendo que encarnan el amor de Dios. No habría pecado, sería todo maravilloso, como una gran familia universal. Es decir, es lo que Jesús llamó el reino de los cielos. Y también hemos dicho
que este reino de los cielos tiene que ser establecido o debería haberse establecido en la tierra, y después, cuando pasamos al mundo espiritual, ¿verdad? Vivir en el reino de los cielos en el mundo espiritual. Pero también vimos que esto no se logró y que en lugar de ello se formó un mundo centralizado ¿en quién? En Satanás. Entonces hubo un hombre que centralizó en Satanás, hubo una mujer centralizada en Satanás. Ellos establecieron una relación conyugal centralizada en Satanás y tuvieron hijos. Y estos hijos no son la encarnación del amor de Dios, de la bondad, sino que encarnan la maldad y han formado familias, sociedades, naciones y un mundo centrado en Satanás, o sea, es decir, el infierno en la tierra y en el mundo espiritual. Y habíamos citado Juan 8:44, donde Jesús menciona que vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. O sea, estos hijos son hijos con pecado original. Son hijos imperfectos. Y, por supuesto, sus hijos viven en un mundo lleno de maldad, lleno de guerras, de problemas, de conflictos, de situaciones problemáticas, que nos hacen, ¿verdad?, el ser humano estar como está, un mundo totalmente perdido, desubicado, donde la gente es capaz de matarse unos a otros y es capaz de hacer daño al otro, al prójimo, sin ningún sentimiento de culpa. Esa es la sociedad que se ha formado. Pero bueno, ¿cuál es entonces la misión del Mesías? ¿A qué viene el Mesías? Vamos a leer nosotros en Isaías 46:11. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice ahí? ¿Por qué Dios ha estado luchando y luchando con tanta insistencia con ese ser humano que falló? ¿Por qué simplemente no lo destruyó? Leamos acá, dice, acordaos, leemos desde el 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Qué quiere decir entonces? Que el plan de Dios no cambia. El plan de Dios sigue siendo el mismo. Es decir, que este plan original que vemos acá, vamos a enfocar un poquito acá, este plan original que vemos acá, y que no se logró construir porque Adán y Eva fallaron, y entonces se construyó este mundo que está acá, pero que el plan de Dios no cambia, y entonces el mundo que Dios planeó va a hacerse. ¿Cuál es el mundo? Entonces Dios quiere formar un Adán, o sea, un hombre, quiere formar una Eva, un hombre centrado en Dios, una Eva centrada en Dios, que tengan una relación conyugal centrada en Dios
y que tengan hijos, y que estos hijos encarnen la naturaleza de Dios. Ese es el plan original de Dios. O sea, este plan no cambia. Y que estos hijos formen familias, formen sociedades, formen naciones y un mundo centrado en Dios, es decir, lo que Jesús llamaba el reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. A eso vino el Mesías, a cumplir el plan de Dios. Por eso Jesús decía en Mateo 4:17, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Voy a corroborar ese pasaje bíblico para no equivocarme. Sí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque con esta misión venía Él, a cumplir el plan original de Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿En qué mundo nació Jesús? Jesús nació en este mundo. ¿O nació en este mundo? ¿En dónde nació Jesús? En este mundo, ¿verdad? ¿O nació en este mundo? Cuando yo le hago esta pregunta a la gente, generalmente me dice, bueno, no me contestan tan directamente, sino que se quedan dudando. Entonces algunos me dicen que Jesús nació en este mundo, otros me dicen que nació en este, pero no muy seguros. No muy seguros de la respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Dios tuvo que empezar a trabajar en el mundo caído. O sea, ya Dios había perdido su mundo. Su plan original ya no. Y los hijos ya no. Dios perdió a los esposos también. Dios perdió todo. Pero entonces Dios tuvo que empezar a trabajar en este mundo con una familia. Entonces nosotros vamos a ver ahí en la Biblia cómo Dios llama a la familia de Noé, ¿verdad? Cuando Dios llama a Noé, aparece la esposa, aparecen los hijos. También más adelante vemos a la familia de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, aparece también Sara, Isaac, una familia. Después Dios trabaja con Jacob y Raquel y los 12 hijos. O sea, siempre hay presentes familias, porque Dios está trabajando con una familia en el mundo caído, ¿verdad? Y después Dios va a trabajar con sociedades. Nosotros vemos que el pueblo de Israel surgió a través de tribus. Hubo ahí tribus. Dios trabaja con tribus y trabaja con una nación. ¿Con cuál nación trabajó Dios? Con Israel. Pero Israel era la nación del plan original de Dios, no. Era igual el mundo caído. O sea, Dios empezó a trabajar en este mundo, en el mundo del infierno dominado por Satanás. ¿Para qué? Para sacar de este mundo una semilla que naciera sin pecado. Sacó una semilla de este mundo que nació sin pecado. ¿Y quién es? Jesús. Vamos a leer en 1 Corintios 15:21. 1 Corintios 15:21. ¿Qué dice? Dice así, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Y dice así, porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Pueden leer ahí 21, 22. O sea, queda claro, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de Cristo, de Jesús. Leemos en 1 Corintios 15, 45 también. ¿Qué dice acá? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu edificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces es cierto, Jesús nació en un mundo dominado por Satanás, pero nace fuera de acá, ¿verdad? En el mundo del reino de los cielos, dominado por Dios, porque Él nace sin pecado. Esto es muy importante entenderlo, porque para muchas personas incluso niegan que Jesús fue un hombre, ¿verdad? Piensan que Jesús fue algo extravagante, algo, no sé, lanzado por allá, por algo diferente a los seres humanos, pero aquí está siendo claro. Dice, el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Pero qué significa tierra y cielo? Significa tierra, el mundo pecaminoso, y cielo, el mundo original, el mundo que Dios creó y planeó. Entonces está claro que Jesús viene como el segundo Adán. Y por eso en Mateo 4:17 Jesús decía, arrepentidos, que el reino de los cielos está cerca. Pero nosotros pensemos un poco. Jesús hace mucho tiempo que vino y el reino de los cielos todavía no ha sido formado. Ese reino tiene que lograrse. Por eso Jesús nos decía en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre está en el cielo, es perfecto. ¿Ese llamado para quién es? Para toda la humanidad. Él lo llamaba y Él lo planteó así. También leemos en Mateo 6:10 la oración de Jesús. ¿Qué es lo que dice? Padre nuestro que estás en el cielo. Que hay una parte de la oración que dice, hágase su voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Así como en el cielo, también en la tierra. Aquí está hablando ya, ¿verdad?, del mundo físico, del mundo espiritual. Para muchas personas que piensan que el mundo no tiene remedio y que la situación va a quedarse igual como hasta ahora, piensan que cuando vayan al mundo espiritual es cuando van a ir al cielo. No, señores, eso no es tan así. La voluntad de Dios se cumple en la tierra y se cumple en el cielo. Esa es la relación la que hay, no es diferente. Por eso es que Jesús pide que se haga su voluntad tanto en el cielo, así como en el cielo, también en la tierra. Pero ¿cuál es la situación de los cristianos? Nosotros sabemos que el Mesías vino para eliminar el pecado y para formar el reino de los cielos en la tierra y para salvarnos. Y los cristianos piensan que son salvados. Es más, si uno le pregunta a alguien como cristiano si ya es salvo, la mayoría de personas, sobre todo de ciertos enfoques religiosos, van a responder que sí, que ya son salvos. ¿Pero qué significa ser salvado? Ser salvado significa que ha salido de una situación en la que cayó y en la que no debería estar y regresa a su estado original. ¿Qué significa salvar a un hombre que cayó al río y se está ahogando? Significa que lo vamos a sacar del agua y lo vamos a colocar otra vez en la tierra. ¿Para qué? Para que deje de ahogarse. Eso significa salvarlo, o sea, sacarlo de una situación en la que cayó y volverlo a su estado original. Pensemos un poquito entonces. Nosotros habíamos dicho acá, vámonos al esquema anterior, que el ser humano
original, en su estado original es un ser humano perfecto, sin pecado. Y una pregunta más, si Adán y Eva no hubiesen caído y hubieran formado el mundo que Dios deseaba, centrado en Dios, y estos hijos hubieran encarnado la naturaleza de Dios y no tendrían pecado, y tampoco habrían todos los problemas que hay. Preguntémonos, ¿nosotros necesitaríamos al Mesías? ¿Nosotros necesitaríamos un Salvador? No. El Mesías se hace necesario porque Adán y Eva cayeron. Muchas personas piensan como que Dios creó al Mesías antes de toda la humanidad y que lo tenía ahí guardado por algún rincón, esperando que el ser humano cayera y una vez pecaminoso mandara al Mesías para que lo salvara. Hay gente que piensa así, pero eso es totalmente en contra de lo que hemos estado hablando acá y en contra del corazón de amor de Dios. Lo único que Dios tenía planeado era este mundo, un mundo centralizado en Él, donde todos los seres humanos pudieran gozar de bondad y de felicidad. Ok, vamos a hablar de nosotros los cristianos. Pregunta, ¿somos salvos? ¿Somos salvados ya? Analicemos ciertas cosas. Primero, un hombre, un ser humano que ha alcanzado la salvación, no necesita de un salvador. Pero resulta y sucede que los cristianos están esperando otra vez al Mesías para que lo salve. O sea, necesitan al Mesías, necesitan al Salvador, están esperando la segunda llegada del Mesías, o sea, no son salvos. Y puede ser que al cristiano le pese esto que estoy diciendo, pero es la realidad. Ahora, nosotros dijimos que una persona que es salvada no tiene pecado, porque el Mesías le ha quitado el pecado. ¿Tienen los cristianos pecado? Claro. De hecho, la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso. O sea, el cristiano tiene pecado. Por eso necesita al Mesías para que se lo quite. Otra cosa, dijimos que el ser humano que está conectado con Dios piensa como Dios y actúa como Dios. Pero resulta y sucede que en Romanos 8:23, Pablo, quien vivió después del Mesías, él declara, ¿verdad?, la situación del ser humano. Él dice, gemimos en nuestro interior esperando el rescate de nuestro cuerpo. O sea, Pablo vivió después del Mesías, después de Jesús. Gemimos en nuestro interior esperando el rescate de nuestro cuerpo. Quiere decir que no hemos sido rescatados, no hemos sido salvados. Y también el ser humano conectado con Dios, conectado con el Mesías, no necesita estar orando constantemente, ni pagar penitencia, ni nada de ese tipo de cosas. Pero en la Biblia a los cristianos se les exhorta a estar en oración, a estar en comunión, a estar constantemente. ¿Por qué? Porque si no se desconecta a Dios. O sea, lamentablemente los cristianos todavía no son salvados. En Apocalipsis 22:14 dice, dichosos los que laven sus vestiduras, porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. O sea, dichosos los que se limpien, los que se purifiquen, porque ellos sí tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad está mencionando? Al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Y ese es el último versículo, o sea, el último capítulo de la Biblia. Leemos en Apocalipsis 22:20. ¿Qué dice? Ahí Jesús promete, vengo en breve. Vengo en breve. O sea, la vuelta a Cristo es necesario. ¿Por qué? Porque no hemos sido salvados. Pero ¿por qué los cristianos hemos llegado a creer que somos salvos? Bueno, yo les voy a decir cuál es la situación del cristiano. Es la misma situación de Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Cuál es la costumbre del cristiano? La costumbre del cristiano es decir que Jesús pagó por todos sus pecados.
y que por eso ya es salvo, porque él cree por fe que Cristo le salva, porque pagó todos sus pecados en la cruz. Yo les voy a decir algo, qué fácil y conforme es el ser humano con esto. Hay mucha gente que piensa que yendo a una iglesia a hacer oraciones y confesar al sacerdote o a estar ahí pidiéndole perdón a Dios y vuelve a su vida y hace las mismas cosas porque cree por fe que Cristo pagó todos sus pecados. Eso es un acto muy irresponsable. Eso es no querer cumplir su porción de responsabilidad. Es lo mismo que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. Siempre culpamos a alguien por nuestra responsabilidad. Entonces es muy fácil cargarle a otros los pecados. Es muy fácil decir que Cristo vino y pagó por nosotros. Pero la realidad está. Ahí está. Los mismos cristianos, aún recibiendo el bautizo, generan hijos con pecado. O sea, no somos ese ser original que fue creado por Dios, sino más bien somos un ser que necesitamos de salvación. Y para aceptar eso hay que ser humilde, sí. Pero bueno, mucha gente diría, ¿qué está hablando esa señora? Ella está hablando teorías de hombres. Yo solo creo en la Biblia. La Biblia es la que a mí me dice qué es lo que se ha de hacer y no se ha de hacer. Y la Biblia dice que si yo tengo fe en Cristo voy a ser salvado. Bueno, vámonos entonces a la Biblia. A ver qué nos dice la Biblia sobre la misión del Mesías. Para los cristianos, ellos piensan que la misión del Mesías es venir y morir en una cruz. ¿Verdad que esa es la misión del Mesías? Ahora, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que la misión del Mesías venía y ser muerto, asesinado en una cruz, para perdonar y quitar los pecados de la humanidad? Bueno, vamos a analizar muchos versículos bíblicos que contradicen esa teoría. Que eso es algo que hemos estado repitiendo y que nos han estado enseñando en la escuela, en el colegio, en la catequesis, en la iglesia, pero que en realidad hay muchas cosas que indican lo contrario. Hay muchas cosas que indican que Jesús no fue enviado únicamente para morir en la cruz. Entonces, es importante entender esos versículos bíblicos. Vamos a revisar dos y los demás los dejamos para un momento posterior. Si Jesús hubiera sido enviado para morir en la cruz, ¿por qué los apóstoles de Jesús estaban tan inconformes con la muerte de Cristo? Vamos a estudiar las palabras que podemos encontrar en algunos apóstoles de Cristo. Leemos en Hechos, Hechos 7, 51, 53. Dice así. Hechos 7, 51, 53. Este es Esteban el que está hablando. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Qué está diciendo Esteban? Está llamando a la gente asesinos de Cristo. Está reclamando fuertemente. Bueno, pero algunas personas dicen, es que Esteban estaba un poco confundido, como lo estaban persiguiendo, le estaban, ¿verdad?, persiguiendo muchísimo, al rato sintió miedo, entonces su enojo le provocó decir esas cosas. Pero es muy claro, muy claro. Ahora, vamos a estudiar más adelante entonces, ¿qué es lo que Jesús dice con respecto a su misión,
A Jesús le preguntan claramente, ¿qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Y Él da una respuesta muy directa. Él nunca dijo, para hacer la obra de Dios, tienen que clavarme en una cruz. Nunca lo mencionó, pero eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. Por ahora, yo les pido comprensión porque al estar grabando las conferencias hay que hacer ciertos cortes y les pido paciencia, quédense acá, que siéntense ahí tranquilos, no se separen porque vamos a continuar con el desarrollo de esta conferencia un poquito después.